Hola, buenas, un gusto saludarles. Mi nombre es Cintia López y les doy la bienvenida a este espacio de Cyber Incredible Woman, un espacio que tenemos desde el capítulo de ciberseguridad para poder ir cerrando la brecha y contarles historias maravillosas de mujeres increíbles. Hoy tenemos a nuestra invitada Mileika. Un gusto saludarte, Mileika, ¿cómo has estado? Muy bien, Cintia, gracias por la invitación. Para mí es súper importante y un honor también estar por acá con usted. Claro, no, y es un honor para nosotros recibirte. Mileika es ingeniera electrónica y es la presidenta actual de SWI, ¿verdad? Recién elegida, que eso nos causa mucha satisfacción porque nos asegura que vamos a trabajar de un plan, ¿verdad? En el año, logrando ir cerrando esas brechas. Entonces, tal vez un poco para iniciar nuestra entrevista de hoy, Mileika, contarnos un poco de vos, ¿verdad? Y cómo fuiste incorporándote en estas partes de la ingeniería, ¿verdad? Cómo te involucraste y cómo ha sido esa aventura. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Mileika Porta, me conocen como Mile, es como la versión corta y me gusta, la verdad, que las personas me llamen como Mile, como en confianza. Te sentís personalizada. Exacto, sí. Mileika, obviamente, es como, son los recuerdos de regaños, ¿verdad? Entonces prefiero Mile. Soy vecina de San Antonio de Escazú, cerca de las montañas. Tengo una hija que, ¿verdad?, es como mi tesoro número uno. Ingeniera electrónica, recién graduada, ¿verdad? Tuve mi graduación hace como un mes, si no me equivoco. Y para mí es súper emocionante decir eso porque duré 8 años terminando la carrera y hasta hubo varios puntos que pensé que no lo iba a lograr. O que pensé que la mejor opción era dejarlo todo botado. Sí. ¿Y cómo empieza Mileika? ¿Cómo fue Mileika en la escuela? Llega al colegio y cómo decide Mileika estudiar ingeniería electrónica. ¿Tuviste alguna influencia o alguna persona que de alguna manera te guiara hacia ese proceso? De repente, ¿cómo fue ese acercamiento? Es súper interesante porque yo en la escuela y en el colegio fui una alumna no ejemplar, no fui tan aplicada como quería, era una persona bastante distraída, entonces en la escuela sí ocupaba bastante ayuda para memorizar la materia y poder pasarla. En el colegio me daba sueño y no estaba muy segura de que fuese como una estudiante ejemplar o de buenas notas, ¿verdad? Yo admiro mucho a las personas que logran notas de 90 siempre, pero en lo personal yo era feliz y pasaba penas, ¿verdad? Como yo dice, uy, eso pasé al menos, ¿verdad? Lo logré. Sí, y durante el proceso de elegir las ferias vocacionales y elegir qué ser cuando fuese grande, fue todo un reto porque no sabía qué hacer. Hubo un tiempo donde yo comencé a creerme que era mal estudiante y que no iba a poder lograr nada como complicado, que tuviese matemáticas relacionadas. Como nos pasa, Mileika, como mujeres, nos pasa eso, ¿verdad? Más a menudo, Los hombres sí. sí pueden hacerlo, pero nosotras no podemos porque no somos brillantes. Y uno cree que solo la gente brillante alcanza las metas, ¿verdad? O que tenemos que cumplir todos los requisitos para poder aplicar a X o Y, totalmente. Y terminé el colegio y era así como una sensación como, wow, no pensé que iba a ser capaz de terminar el colegio, esto es un milagro, era como echándome siempre... el impostor, ese síndrome del impostor desde ahí, siempre. saludándola. Totalmente. Y ya, bueno, terminé El bachillerato. a los 17 por ahí, yo compro en octubre. Y llegó la etapa donde mi mamá me dijo, bueno, estudia o trabaja, porque tampoco pasé el examen de admisión de las universidades públicas. Entonces, podemos decir que era el peor escenario, ¿verdad? Estaba menor de edad, no había pasado los exámenes de admisión y no sabía qué hacer de mi vida tampoco. Entonces, en esta presión que mi mamá me daba y con la mentalidad de que era una mala estudiante, fui a estudiar inglés en el INA, ¿verdad? Por presión de mi mamá. Y era súper mala en inglés, no me gustaba aprender inglés, le tenía y ahora mucho trabajas miedo. en una transnacional que hablas inglés, ¿verdad? Y Qué aprendí un interesante. tercer Qué idioma interesante. también, ¿verdad? El portugués. El portugués sí te iba a Entonces, contar. eso
fue como un cambio de mentalidad. Totalmente. Entonces me metí a estudiar en el INA, que el INA fue como el mejor recurso, gratuito. Tuve que esperar cierto tiempo para entrar, pero fue increíble. Tuve inglés intensivo de lunes a viernes. Yo vivo en Escazú, ¿verdad? La clase era en Gravilias de Desamparados. Y era de lunes a viernes de 1 a 6 de la tarde, intensivo. Y yo moría de miedo. Recuerdo que el primer día el profesor dijo, hoy va a ser el único día que hable en español. Y yo, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer el resto de los días? El segundo día recuerdo que el profe hacía preguntas en inglés y yo no entendía nada, estaba detrás del palo. Y esperaba que mi compañera diera una respuesta para yo decir lo mismo porque no entendía. Y hubo un tiempo que ya como que de verdad estar en repetición y escuchando el mismo idioma, como que mi cerebro hizo switch y ya entendía, no entendía inglés fluido, pero ya me sentía más cómoda, me sentía ok intentándolo aunque sonara mal. Y después como de 6 meses terminé el curso de inglés y yo dije, bueno, mis papás mi mamá es miscelánea y mi papá es guardia de seguridad, entonces ellos siempre, la realidad de mi familia ha sido como el salario mínimo en ambos escenarios, que ha sido como el logro también. Entonces mi meta en ese entonces era meterme a un call center, ¿verdad? Porque yo voy a hacer toda la plata y... Voy a ser millonaria, me voy a hacer millonaria con esos $1,000 que me van a Exacto, pagar. porque era más de lo que recibían mis papás, Claro, ¿verdad? claro, ya ahí estabas rompiendo un paradigma, Ajá. ya ahí estabas rompiendo algún estereotipo que de alguna manera esos estereotipos nos marcan, ¿verdad? Son como etiquetas que la gente, que uno se pone inicialmente, pero que la gente refuerza y al hacerlo de alguna manera nos arraigamos, ¿verdad? A ese sentir. Nos amarra. Y no nos deja progresar, no nos deja a sentir que podemos hacer otras cosas. Totalmente, totalmente. Entonces era como logro en conjunto porque mis papás están emocionados y el hecho que mi mamá me empujara a estudiar inglés era como, no quiero que haga los mismos errores míos, sino que sea más allá. Entonces terminé y yo dije, estoy lista. Pásame en el primer call center que yo vengo aquí. Yo vengo arrasando con esto. Y apliqué el primer call center y topé con la realidad de que me faltaba fluidez. Que no era solamente tener un título o un certificado que sabía inglés, sino que no tenía fluidez. Entonces tuve varias entrevistas donde me decían, tiene como un 75, ocupo que practique y regrese en 3 meses. Y fue como, ¿cómo? Yo pensé que eso era lo que ocupaba, ¿verdad? Y bueno, pero comencé a ir a más entrevistas y ya las tomaba como práctica. Dije, bueno, no me van a aceptar, pero al menos ya practico el formato de la entrevista. Hasta que en ese lapso me convertí en mamá. Mi hija nació cuando yo estaba embarazada a los 19 y nació, yo le decía cuando estaba embarazada, ay, que nazca cuando tenga 20 para no ser mamá adolescente, era lo que pensaba. Yo cumplo en octubre, ella nació en noviembre y yo, gracias. Y volví a pensar que me puse como en la peor situación, ¿verdad? Una mamá joven, sin estudios. Ahora y sin trabajo. Y dije, ya la embarré, para decirlo de buenas palabras. Y mi mamá y la abuelita de mi hija siempre han sido como un motor importante para mí y ellas dijeron, bueno, aquí es donde más tiene que estudiar y encontrar soluciones, ¿verdad? No es el fin del mundo. Es más complicado, tal vez, pero no es el fin del mundo. Y así lo es. Es más complicado, pero no es el fin del mundo. Sí, y bueno, en ese entonces recordaba que me gustaba la ciencia, como aficionada, nada muy intenso. Y recuerdo que en el Facebook, ¿verdad? Vi que taguearon a una amiga, una imagen, a un open house en una empresa que se llama National Instruments en Heredia, un sábado. Y yo dije, bueno, ¿qué pierdo? Ir a explorar. Practicar entrevistas, claro, de nuevo. Fui hasta Lagunilla Heredia. El open house consistía como salir contratado el mismo día, si quedaba dentro de los filtros o no. Entonces llegué con la mínima expectativa, agarré el panfleto porque no sabía qué era la empresa y en lo que vi de qué se trataba decía que era una empresa que le daba soporte
de testeo al laboratorio CERN, CERN. CRN. Ajá, el de los átomos y las Sí, partículas. es uno de los laboratorios más importantes que hay en ciencias. Exacto. Y eso yo lo había recordado como algo en Discovery Channel y yo dije, uy, esto es demasiado chivísima, ¿verdad? Entonces pasé a la entrevista, tuve la primera, no entendía lo que pasaba, me dijeron, espérese un rato, tuve una segunda, cuando me preguntaron qué sabe de National Instruments, yo dije, uy, lo que acabo de leer afuera, y yo que colaboran con este laboratorio, y ellos, ok, check. Y yo, ¿qué significa esto? ¿Estoy o no estoy? Y ya ya al final del día, estaba afuera con el guardia de seguridad y sale el muchacho y me dice, tengo una pregunta más, ¿cuál es su expectativa salarial? Y según mi investigación de colegio, dije 400,000 colones. Y él, ok. Y en lo que el manager se da la vuelta, el muchacho de seguridad hizo, muchacha, ¿cómo va a decir eso? Esto es como lo mínimo, se tuvo que haber dicho 500,000, no sé qué. Y yo, Sin saber, claro, sin para mí saber. eso era lo emocionante, Ajá. ¿verdad? Tener un poquito más del mínimo, había pensado. Y al final me contrataron, me dieron Fue tu primer trabajo. mi primer trabajo así, oficial, porque había hecho como un par de pasantías Sí. corticas, pero fue mi primer trabajo, no tenía el inglés todavía tan fluido, pero me dieron como la oportunidad de, sabemos que tiene que mejorar, pero con el compromiso de que practique, vamos a darle un puesto de back office, como categorizar unos correos, con el compromiso igual de que en 6 meses pueda Mejorar ya. el inglés. Y yo, gracias por esta oportunidad, de fijo, voy a practicar y mejorar, voy a tomar un poquito. Qué interesante, Mileika, cómo es que los pensamientos se transforman en las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Sí. Porque de repente lo tenías ahí, tenías como esa emoción de poder aportar y te arriesgaste, tomaste el chance. Y ahí empezaste a trabajar en esa empresa. En esa empresa, hasta el día de hoy, podemos decir. Si hacen números, ya llevo 10 años trabajando, ¿verdad? Toda mi juventud en esta empresa. Y dicho y hecho, yo traté de esforzarme en aprender inglés. ¿Mejoraste el inglés? Mejoré el inglés, me ponía Esos en las fluence, situaciones, totalmente. ajá, donde tenía que usarlo, llamar a los clientes y la empresa me dio bastante oportunidades, como que, bueno, para dar un poco de contexto, la empresa vende software y hardware para testeo y medición para ingenieros y científicos. Entonces, por naturaleza estaba rodeada de un montón de ingenieros, ingenieras. A mí me gusta decir de todos los colores y sabores, era como de todo tipo de especialidad, supercargas. ¿No estabas estudiando electrónica todavía? No, todavía no. Quiero que me cuentes cómo hiciste ese pase, o sea, cómo entraste aquí, ya estoy trabajando, te empezaron a pagar, me imagino que lo que les pediste, y ahora cómo llegaste a meterte en electrónica. ¿Cómo dijiste? Electrónica y no ingeniería de sistemas, por ejemplo, o no software. Sí, bueno, yo veía a los ingenieros de la empresa como personas exitosas, ¿verdad? Y yo estaba buscando muy transparentemente algo que me diera estabilidad económica, ¿verdad? Un balance económico. Y yo los veía a ellos como yo quería estar en un futuro. Entonces, ya había hecho también un grupo de amigas de ingeniería que habíamos entrado en el mismo wave, pero en diferentes puestos. Y una de ellas, Wendy se llama, que la aprecio un montón, me ayudó a hacer como eso. Yo le dije, bueno, creo que quiero estudiar ingeniería, pero me da miedo porque venía mis pensamientos del colegio, claro, ¿verdad? Claro. De que no eras buena estudiante, de que tenías algunas falencias que posiblemente, no digo que no estén, lo que digo es que a veces las alimentamos tanto, ¿verdad? Alimentamos tanto esa parte que la parte positiva se queda delgadita, se queda, ¿verdad? En lo casi mínimo. invisible, totalmente. Perdón. Y como ayudé a ver qué tipo de ingeniería sabía y por la realidad que tenía con mi hija no podía aplicar a una universidad pública nuevamente ni llevar clases temprano. Y en esa investigación de qué universidad me quedaba más cerca, que no fuese extremadamente cara, pero no mala, estudié en la Hispanoamericana Electrónica. Era la que ofrecían, ¿verdad? También justamente en esa decisión comenzó a molestar el pensamiento como todos los ingenieros buenos son de colegios, universidades públicas.
y yo voy por una privada, entonces ya como que otra vez decía, debería hacerlo, qué triste, no sé qué, y ya como que ya había formado una comunidad de amigas y ellas Te fueron como apoyaron esa comunidad. Son totalmente, importantes esas súper comunidades para vos. importante. Ujú. Y ellas me ayudaron a ver ejemplos, aunque venían del TEC, de managers que también admirábamos un montón, que venían de otras universidades. Y fueron como ese impulso con Mile, hágalo, es mejor llevar esto, la universidad no determine. Igual, como le dije en un principio, toda la admiración para los que vienen de las universidades públicas, porque sé lo exigente que es Así y es. el tiempo, el consumo de tiempo que les da. Entonces decidí Y estudiar. también las condiciones, mire, porque yo soy Perdón. profesora de universidad pública Ajá. y las condiciones son distintas, ¿verdad? Posiblemente ellos tienen condiciones adversas, pero pueden estudiar en el día, algo que vos no podías darte ese lujo, ocupabas trabajar. Entonces hay Ujú. unas condiciones ahí que, pues, que cambian lo que uno quiere, ¿verdad? Sí, totalmente. Y ambas situaciones dan habilidades similares y distintas Sí. para poder sobrevivir en la realidad que estemos. Entonces, siempre admiré a los chicos y las chicas de los colegios, universidades, perdón, públicas, pero también eso daba como el reto, ok, entonces demos la calidad que se exige, ¿verdad? Entonces ahí fue donde, 3 años después de haber comenzado a trabajar, no fue como inmediato, como que fue viendo la Te fuiste situación, acomodando. y veía así como muy chido todo lo que hacían, porque también estaba muy cerca ver la exposición que tenía con empresas súper emocionantes cuando veía que llegaba una orden de compra como de Facebook y yo sabía que era una de mis compañeras, le daba soporte a ellos, yo decía, "Ah, qué emocionante que estén ayudando a la tecnología moderna", o llegar a una orden de compra de Tesla, ¿verdad? Y ahí fue donde también comenzó comencé a recordar la parte del espacio, que también me apasiona un montón. Sin embargo, cuando comencé a estudiar ingeniería electrónica, también me metí a actividades de voluntariado de la empresa. Que me parece, Mile, no sé qué pensás vos, pero pienso que las actividades Ujú. extracurriculares le ayudan a uno a tener una perspectiva distinta de la carrera, ¿verdad? Porque tal vez en la carrera usted estaba haciendo cosas, pero cuando usted apoya esas actividades con otras actividades extracurriculares, voluntarias, que desarrollan sus habilidades blandas, uno se da cuenta que no solo es importante estudiar la parte técnica, Ujú. sino también que uno necesita ir teniendo ese contacto, ¿verdad? Con otros profesionales, con otras personas, para ir reafirmando realmente lo que uno es. Ujú. Súper cierto. Haber estudiado, perdón, practicado en voluntariado, descubrí un montón de habilidades que no sabía que me gustaban, como hablar en público. Y hice networking, que eso fue también otra clave para mí. Así como muy casual, conecté con el gerente general de ese entonces, que era imposible como servicio al cliente llegar a él, porque había como varias capas. Claro, que tenías que pasar. En cambio, en el espacio de voluntariado fue como cero trabajo, sino como Claro, muy, como muy muy humano. transparente. Y esa conexión fue increíble hasta el momento. Don Carlos se llama, fue como mis mejores mentores y era vacilón porque la gente, y yo solía verlo así, verlo de gerente general, uy, ahí viene silencio, ¿verdad? Hacer el trabajo. En cambio, después de esa experiencia, verlo era como, hola don Carlos, ¿cómo está? Como una amistad muy genuina. Entonces ya Claro. los compañeros eran como, "Oh, ¿cómo le habla a don Carlos?" Y yo en el voluntariado pasó, ¿verdad? Y una cercanía donde fue como de los primeros mentores que yo descubrí en mi vida profesional, que podía ver las cosas como desde más arriba y darme mejores consejos y guía, y muy genuinamente, ¿verdad? No como un jefe que tal vez está como a la O parte, te está mejorando, sino más bien ajá, como algo auténtico. totalmente. Y fue también una de las personas que me decía, Mile, ¿cómo le fue en clases, en cálculo 1? Que repetí 3 veces cálculo 1 y yo me quedé. Y el normal, yo también me quedé en cálculo 1. Y mis apoyo de amigas también me decían, Mile, no se preocupe, también me quedé en cálculo 1, o sea, es complejo. Porque al haberme quedado en esa experiencia me recordaba de nuevo, madre, sí, soy malísima, ¿por qué estoy haciendo eso?
Pero ver también que otras personas habían pasado por lo mismo, habían fallado similar, me da como ese ánimo, ok, no, intentémoslo de nuevo, no se me acaba el mundo. Pero sí, el voluntariado me dio chance de descubrir esta pasión por voluntariado STEM en general, para chicos específicamente de riesgo socioeconómico o minorías en esa área. Me sentía bastante identificada. Claro, y que alguien venga y te cuente algo que usted ya pasó, pero con una perspectiva distinta, ¿verdad? Tal vez si se puede, yo lo he ido logrando, aquí estoy, y lo he ido logrando, he ido convirtiendo eso, y al final eso se convierte en un catalizador de las cosas que uno quisiera ser y que tal vez de otra manera no le sería tan sencillo. Sí, ahora que lo mencionas, Cintia, no había pensado en eso, pero era una posición bastante enriquecedora donde yo podía devolverle a los niños como, hey, la ciencia es bonita, inténtalo, pero a la vez estaba inspirándome de otros compañeros, ¿verdad? Como recibir y retribuir. No lo había pensado. Sí. Que al final se vuelve como en un ciclo, ¿verdad? Porque si usted me pregunta, con muchos más años de experiencia que usted, yo a veces me siento como que estoy empezando, ¿verdad? En un conocimiento que no tengo, aprendiendo tal vez habilidades de otras personas, cómo manejan las situaciones. Entonces pienso que es un ciclo que no se acaba, no es que usted dice, bueno, yo ahora soy ingeniera y ya esas cosas no me van a pasar, más bien eso hace que se enriquezca, ¿verdad? Como todo el ecosistema y al final usted cuando es profesional hace, ¿verdad? Agarra todo eso, lo agrupa y lo puede implementar. Mire, a mí me gustaría saber un poco, ok, ahora sí, Mile empieza a trabajar en esta empresa y empezás a subir. ¿Cómo se da ese proceso y cómo se da ese proceso paralelo a que estás estudiando? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que duras más tiempo? ¿Qué es lo que hace que la cosa se extienda? Por supuesto que hay muchas variables, ¿verdad? Sí. Contame un poco sobre eso. Bueno, a nivel laboral siempre me convertí de ser una estudiante así como pasar al mínimo a una profesional competitiva. Quería ser la mejor en lo que hacías. En lo que fuera, sí. Y quería recibir muchas felicitaciones, kudos, decimos en el trabajo. Yo quería todos los kudos del mundo. Sí, así como adictivo se volvió. Entonces, trataba siempre de ser la mejor en la habilidad o tarea que nos ponían. Y eso lograba que fuera como posible seleccionada para otra tipo de habilidad o otro tipo de promoción. Y eso me iba muy de la mano que me interesaba una seguridad para mí y para mi hija, ¿verdad? Tanto así que dan, en ese mundo, es una empresa transnacional, entonces se trata mucho de habilidades, como que yo hago estas tareas, si soy buena me dan estas otras tareas y así sucesivamente. Ajá. Y te reconocen ese trabajo de repente con un bono, ¿verdad? Con algún o promociones, Ajá, exacto. Habían compañeros que veían eso como una responsabilidad adicional, como para mí que me dé una tarea más es una responsabilidad adicional que no quiero. Que no me corresponde. Ajá, exacto. Y a mí yo lo veía como una oportunidad de seguir creciendo y moverme a otro departamento, así. Entonces, en ese lapso también la empresa decidió adquirir o mover las oficinas de Brasil a Costa Rica. Y también ofrecieron esta opción de aprender portugués, un pago mínimo, y también lo vi como una oportunidad. Dije, uy, no, yo quiero aprender portugués porque significa un mejor salario. Claro. Y otras oportunidades, ¿verdad? Porque de repente puede ser que otras puertas se abran, otros proyectos diferentes y eso haga que puedas optar por algunas otras cosas que tal vez de la otra perspectiva no las hubieras visto. Sí, y tomé la oportunidad de estudiar portugués y me pareció curioso de haber sufrido estudiar inglés, hallar portugués como ya emocionada y por decisión propia. El cambio de mindset que da, ¿verdad? De la situación, porque ya ahí con la estructura del portugués decía, con razón en inglés hablaban del past sense, ¿verdad? Sí. Y habían cosas que ya tenían sentido. Eso también ayudó a que extendiera el networking, no solamente de oficinas locales, sino compañeros y amigos de Brasil. Internacionales. Súper, personas que aprecio un montón.
y ir subiendo el mismo nivel de ya no solamente categorizar correos, sino que ahora hacía órdenes, después hacía cotizaciones, hasta que en el 2020 logré mi primer puesto profesional. Ya no era como una Solo servicio al cliente, ajá. sino que en el 2020 se abrió un departamento nuevo que se llama Account Operation Manager, que es como un Customer Success, le dicen ahora. Y manejaba un portafolio de cuentas y era ya trabajar con el cliente un tú a tú. Que sí, lo que me ha ayudado bastante en esa parte y en la parte de servicio al cliente fue ser vocal con lo que quería hacer, decirle a mi manager, esto es lo que quiero alcanzar dentro de un año, esta posición o esta estabilidad. Decir lo que quería y que no adivinara, bueno, tal vez Mile no quiere hacer esto, entonces que siga haciendo lo mismo. Eso me ayudó un montón porque cuando llegué al puesto profesional de Account Operation Manager, yo les mencioné que me motivaba mucho la parte aeroespacial. Entonces dijeron, ok, entonces vamos a darle cuentas como la NASA, que no se movía mucho porque tiene contratistas, pero yo estaba realizadísima. Emocionadísima. Usted dice, aquí estoy, esperando que me contacten para darles un servicio de primera. Yo estaba súper emocionada. Claro. ¿Y cómo iba la U? ¿Iba avanzando? Bueno, buena pregunta. Entonces, era muy fácil que, como ahorita en esta conversación, me distrajera por lo emocionante del trabajo y pausara un cuatri. Era como, no, este cuatri yo creo que tengo este entrenamiento, voy a pausarlo. O lo pausé todo el lapso, que eso fue menos tiempo, cuando estaba estudiando portugués. Pensaba que en ese momento era importante enfocarse en el portugués y pausar un poco la U. O también había momentos en donde lo pausaba por partes económicas, como que decía, no, este 4 ocupo ya una materia nada más, ya en el otro 2. Entonces, por eso fue también la razón del por qué demoraba más la U. Sin embargo, en pandemia y la virtualidad me ayudó, y estar cerca de mi hija y demás, me ayudó a poder matricular como 4 materias al mismo tiempo. Impulsarte. Ajá. Sí, lo vi como un buen escenario porque no tenía que moverme, por ejemplo, la U hispanoamericana. Tiene sedes en Heredia, cerca del Paseo de las Flores, y en Tibás. Y yo vivo en Escazú y trabajaba en Heredia, Lagunilla Heredia. Entonces tenía que trasladarme mucho. Y había días que no veía a mi hija del todo porque no estábamos en virtualidad, sino teníamos que ir a trabajar 100%. Y era como bastante cansado y complicado. Entonces, esos excusas que veía para pausar era como, pausemos un ratito, llego temprano a mi casa, estoy un rato más con mi hija. Igual que mi mamá fue clave para poder yo movilizarme al trabajo o a la U. Entonces, con eso quiero decir que esos 8 años de carrera fue como un malabares, digamos. Podríamos decir que un sub y baja, ¿verdad? Un sub y baja de emociones, de retos, porque casualmente la vida es así, ¿verdad? Uno no solo puede dedicarse, no todas las personas, pero a solo trabajar o a solo estudiar y estar así, ¿verdad? Como digo yo, más enfocado. A veces tenemos que hacer, acabas de decir muy bien, malabarear con el trabajo, la casa, la familia y algunos otros retos que se nos ponen. Y pues bueno, tenemos que desarrollar esas habilidades también, ¿verdad? Era triste, como un poquito triste, pero era intuitivo. Había momentos donde yo pensaba que esto era más importante con el tiempo con mi hija, o estabilidad en el trabajo, o regresar focus a la U. Entonces esa es como la realidad. Obviamente los primeros cursos de la U sí hubo un reto y que tuve que repetir varios, que eso también era un poquito de desánimo, como, ¿será que sigo o que no? Entonces, hubo un tiempo que me saqué un 100 en cálculo y yo no lo podía creer porque pensaba en la Mile del cole. Y la Mile te decía, adiós, Mile, ya no vas malas notas. Sí. Y debe sentirse muy bien, Mile. Se sentía muy chido. Cuando uno mismo logra alcanzar una meta que antes no podía, es ahí donde uno tiene que abrazarse fuerte y decir, bien, lo hiciste bien. Sos capaz,
pero no olvidarlo, porque creo que el principal reto que tenemos es que olvidamos de repente las cosas buenas que hacemos y las Sí. desplegamos, ¿verdad? Por ese síndrome del impostor que está esperando nada más sacar la cabeza y decir, aquí estoy, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que decir, sí, quédese ahí si quiere, pero ya yo no lo voy a escuchar. Ahora voy a escuchar, ¿verdad? A esta Mile que me dice, sí lo puedes lograr. Y creo que ahí, Mile, tal vez nos lleva a la siguiente pregunta para ir finalizando, y es, ¿cómo haces el cierre y la incorporación de estos proyectos nuevos en la parte aeroespacial, que me encanta, y en los otros proyectos cuando ya vos vas diciendo que ya es hora de cerrar esta carrera, ya voy culminando? ¿Cómo se dio esa experiencia? Bueno, el mismo factor de ser vocal de lo que quiero dentro de la empresa me ayudó externamente. Decir, me encantaría participar en sus proyectos. Me ayudó mucho a conectar con las personas correctas para que ellos me dijeran, ok, bienvenida, ocupamos una persona como usted. Hay algo bastante importante que me ha ayudado en este tiempo, que no han sido solamente los mentores, sino los sponsors, que son personas que conocen mi trabajo y son sponsors tipo, estoy buscando una persona que me ayude con A, B y Z. Y ellos digan, yo conozco a Mile le puede ayudar a A, B y Z. Ella es muy buena, contáctela. Entonces, estos sponsors durante la vida también han sido como clave, porque ellos No solo el escucharon trabajo, sino también por fuera también, adentro y afuera. Pero vos crees que el trabajo, a lo que me vienes contando, fue clave. Tener este trabajo ha sido clave en tu vida. Estos 10 años de trabajar para esta empresa transnacional, que es una empresa sólida, que es una empresa financieramente buena, técnicamente, por supuesto, que con gran impacto. Eso te ha ayudado. O sea, eso ha sido clave, ha sido, como digo yo, esos soportes que nosotros ocupamos para poder ir progresando. ¿Vos pensás que sí? Sí, totalmente. Con las oportunidades que me dieron y las posibilidades, también no solamente oportunidades, sino como poder soñar un poquito más de mi realidad y ponerme el límite fuera del cielo, más bien. Eso me ayudó un montón, y las personas con quien hacía contacto, porque ¿Cómo llegaste al proyecto? Tal vez contanos ese. ¿Cómo llegaste al proyecto de la parte aeronáutica? ¿Cómo fue que se dio esa oportunidad? Eso es súper curioso, porque, bueno, yo les contaba que estoy haciendo bastante voluntariado, y uno de esos voluntariados fue una competencia robótica, First Lego League se llama. Resulta que ahí era la encargada de los voluntarios en general, y conectaba un poquito. ¿Quién promueve los voluntariados? ¿Estos que participaste del EGO? ¿De quién son? ¿Quién los promueve? Yo era voluntaria por la empresa en la que por la trabajo. empresa, ok. Pero quien los organiza es Aprender Haciendo, se llama. Sí, lo conozco. Entonces, en ese escenario tenía contacto con los voluntarios y los entrenadores de cada equipito. Este entrenador, don Oscar, y yo tuvimos como buena relación. Él me contaba sobre sus chicos que venían, yo le ayudaba. Y hay algo en lo personal que a mí me gusta hacer en la mayor parte posible, tener contacto no solamente como laboral, como usted es mi compañero de trabajo y listo, sino como acercarme a la persona como humano. Y eso me ha ayudado mucho en crear lazos importantes y que se vuelvan sponsor no solamente laboral, sino fuera. Entonces, don Oscar es un profesor de robótica que dejamos de vernos después de un rato, y cuando observaba las actividades que estaba realizando como fuera de la empresa y dentro de la empresa, me ofreció, después de haber sido como la coordinadora, ser parte del equipo de robótica de estudiantes universitarios. Entonces yo acepté. Mi interés era crecer, y sigue siendo, en telemetría y radiofrecuencia. Yo le conté a él mi interés y me incluyó. Tal vez podemos decir que es telemetría, para que la gente que no sabe, pues lo conozca. Telemetría es como la parte donde se adquieren datos de un lugar remoto en la Tierra, es en el escenario aeroespacial, y el espacio, como que un satélite manda información, se pueda
codificar y decodificar y tener información aquí en la Tierra en una estación terrestre, por ejemplo. Entonces, esa es telemetría, la información que se puede adquirir. Es tu área de interés. Ajá. Interés porque uno estudio en sí y es lo que me gustaría, pero como he sido vocal, que es lo que quiero, el equipo de robótica me dio la oportunidad de ingresar como estudiante de telemetría ahí y poder ir adquiriendo experiencia. Y ese equipo de robótica es bastante sólido y grande. Logramos aplicar a la conferencia internacional aeronáutica este año en Milán, participar en una... ¿Y fuiste a Milán? Sí, fui como estudiante. Participar en una categoría de estudiantes universitarios y junto con ellos ganar esa categoría, el AIDA se llama, a nivel internacional, ¿verdad? Habían varios equipos de varios países como Alemania, Hungría, y haber ganado un país de Centroamérica, claro, fue como impactante. Sí, entonces por ahí fue este proyecto que sucedió en octubre, la conexión, ¿verdad?, con don Oscar de la competencia robótica, haber sido vocal. Esa parte, ¿verdad? Y también eso se junta cuando terminas la carrera. Sí, porque había un factor antes que yo no me creía, yo no quería que me dijeran ingeniera hasta terminar la carrera, como que yo no me sentía justa de... Que te lo merecías. Te decía, yo me lo merezco hasta que yo tenga mi título que dice que soy ingeniera. Y eso a veces nos pasa, y nos pasa un poco porque, lo que te decía ahora, ¿verdad? Necesitamos que alguien nos avale, que alguien nos certifique, que alguien nos respalde y nos diga, sí, lo estás haciendo bien, aunque usted sabe que lo está haciendo bien, ¿verdad? Sí. Mile, tal vez vamos a ir cerrando, un gusto compartir Muchas contigo. Gracias. Me gustaría que les dijeras a todos nuestros oyentes, hombres y mujeres, algún mensaje positivo de todo lo que nos contaste, de esta gran experiencia y de cómo debemos seguir impulsando ese cierre de brecha, ¿verdad? Que es uno de los puntos más importantes que tenemos en este espacio. Cómo ir cerrando esa brecha STEM, cómo hacer que las ingenierías sean la prioridad para nuestros estudiantes que vienen en la escuela, que vienen en el colegio, que vienen en el kinder, ¿verdad? Que ellos ya vayan soñando y vayan pensando, y en especial a las chicas, que es lo que más apoyamos, porque a veces me dicen, no es que no apoyamos a las chicas, tenemos muchos He4She que nos apoyan, ¿verdad? Y usted lo sabe, pero también contarles un poquito de que esas brechas son más vulnerables para las mujeres, y por eso es que trabajamos cerrando las brechas hacia las mujeres. Entonces, un mensaje final de parte de Mileika, que ahora es la presidenta de SWI, ¿verdad?, de Mujeres en Ingeniería, que me parece que eso ha sido una de las cosas más importantes. Te han pasado muchas, pero eso ha sido algo muy relevante porque vas a poder representar a las mujeres ingenieras y también cuáles son esos deseos que esas mujeres tienen para la población. Sí. Adelante con tu mensaje. Gracias, Cintia. Para cerrar, creo que el mensaje que me gustaría dar es: todos y todas tenemos estos retos, de eso se trata la vida, de enfrentar estas dificultades, pero lo bueno de eso es que no somos los únicos que los enfrentamos. Han habido muchas personas cercanas y lejanas que han pasado por lo mismo y no nos hemos muerto en el camino, seguimos acá, que es como una buena señal. Eso como número uno. Y número dos, el sueño, por más tonto que suene o ilógico, creo que puede ser bastante posible si logramos mover las piezas que creamos correctas, ¿verdad? No solamente, y es una combinación de muchas cosas. Buscar ayuda, de repente, si no podemos hacer lo propio. Tanto laborar como mentores, sponsors, y eso y principalmente la voluntad de querer, de intentarlo, ¿no? Aunque sea con miedo. Eso me parece un mensaje, y te voy a tomar ese último mensaje, porque al final creemos eso, ¿verdad? Estamos convencidos de que si nosotros queremos lograr algo, lograr una meta, aunque tengamos miedo, tenemos que intentarlo, ¿verdad? Y intentarlo muchas veces hasta que lo podamos lograr, ¿verdad? El otro día escuchaba, no me acuerdo si era Thomas Edison o otro inventor, que probó, no sé, 50, 60 veces, ¿verdad? Entonces, ¿quién le decía a él que ya lo probó suficiente, ya déjelo?
Y él decía, no, yo lo voy a lograr, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es nuestro mensaje para la gente que nos escucha, Mila, que lo intentemos, ¿verdad? Que nos apoyemos, lo mencionabas ahora mucho, esas redes de apoyo de mujeres, esas comunidades de ingenieras, que aquí tenemos una y hay otras también, y cómo podemos apoyarnos para poder ser mejores. Yo creo que ese siempre es el objetivo. Sí. Feliz Navidad. Feliz Navidad, muchas gracias. Y feliz año, ¿no? Mucho acá. gusto para servirte. Y a todos agradecerles este espacio, por supuesto que a nuestra amiga del CEPIC, que siempre nos ayuda para que este espacio sea posible, y a la Cámara de Tecnologías, que promueve también el espacio de mujeres increíbles, ingenieras en ciberseguridad y otras ingenierías. Hasta un próximo capítulo, muchas gracias.